Hola, seguimos desarrollando el tema de las licencias de cannabis con fin medicinal y de investigación científica en Colombia y el decreto 613 de 2017. Ya hablamos de los tipos de licencias que hay, de las modalidades. Ahora vamos a hablar un poco de cómo sería el trámite. Dijimos que intervienen el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud para una u otro tipo de licencia. Los de justicia, recordemos, tienen el de cultivo de cannabis psicoactivo, no psicoactivo, y el de semillas. Y el Ministerio de Salud y el INVIMA tienen el de la fabricación de derivados. Bueno, el control y la vigilancia lo ejercen estos ministerios y los organismos técnicos que tienen que ver. Recordemos que la ley 1787 trae una articulación entre ministerios y todos los entes estatales para prestar ayuda, para la asistencia técnica, para el tema de regulación y de control. Entonces, hay dos componentes, el componente administrativo y el componente operativo. La parte administrativa que tiene que ver es la etapa previa al otorgamiento de la licencia. Entonces hay unos requisitos generales que tienen que ver con la identificación de la persona, sea natural o sea jurídica. En cuanto a las jurídicas, tiene que estar, por supuesto, la personería jurídica y la identificación de quienes la componen. El pago de la tarifa y la certificación o declaración jurada de que los ingresos corresponden a actividades lícitas. Si la información no está completa, la entidad de control puede hacer unos requerimientos para que se aporte, complete y se modifique, digamos, para que se adecue el tema para otorgar la licencia. Una vez está la información completa y es verificada como viable la actividad productiva que se propone, se pasa a decidir si se otorga la licencia, si se niega la licencia o si se archiva. Estos son los tres decisiones que toman los organismos de control, todas mediante acto administrativo debidamente fundado y por supuesto susceptible de los recursos en principio de la vía administrativa. Si se aprueba es porque el ente de control entiende el cabal cumplimiento de los requisitos y la viabilidad del proyecto, como lo había mencionado. Si se niega, por el contrario, es porque hay inconsistencias y no existe la capacidad técnica, jurídica o administrativa para llevar a cabo la producción. Y si se archiva, por ejemplo, cuando hay desistimiento por parte del solicitante. Además de los requisitos generales, cada licencia en particular tiene requisitos particulares, ¿no? Habría que presentar un plan de exportación, un plan de fabricación, un plan de cultivo debidamente detallado y con los protocolos de seguridad que desarrollan las resoluciones posteriores. Es necesario decir que en la etapa de control, en la parte administrativa y más en la parte operativa, que es la fase siguiente una vez ya otorgada la licencia, es el seguimiento que se le hace, intervienen, además de los organismos de control, pueden intervenir entidades estatales, por ejemplo, el Instituto Colombiano Agropecuario, que es el ICA, el INVIMA con el tema de los medicamentos, la Policía Nacional para la verificación de la seguridad, los protocolos de seguridad de los predios. Así que debe haber una coordinación y una coherencia entre todos los entes del Estado. Parte de este control operativo significaría las visitas que se hacen periódicamente. Y en cuanto a la fabricación, a la licencia de fabricación de derivados, es necesario decir que en cada cosecha se debe hacer un control de los cannabinoides, de THC, de CBD y CBN, tetrahidrocannabinol, cannabidiol y cannabinol. ¿Qué pasa con este decreto? Y como para ir cerrando lo que trae, que va a ser desarrollado por otras resoluciones. Como les conté en el video anterior, establece
el porcentaje de psicoactividad en el 1%. Regula la comercialización de la semilla y la investigación de las semillas. Esto va a ser desarrollado por un decreto posterior, que es el 631, y además incluye beneficios para productores y cultivadores de cannabis para fines medicinales, pero que sean pequeños y medianos. Esto había sido una crítica que se había hecho en el primer decreto, que no permitía o no daba margen a los cultivadores nacionales que tradicionalmente estaban en estos cultivos, pero eran ilícitos, recordemos, porque no estaba regulado. Entonces, uno de los beneficios que incluye, y esto va a ser desarrollado más adelante por la resolución 579, que es una resolución conjunta entre los ministerios de Derecho, de Salud y de Agricultura, va a traer una serie de beneficios como la asistencia técnica, la asesoría técnica. Se promueve la sustitución de cultivos ilícitos, o sea, la transición entre la ilicitud y la legalidad para las personas, los campesinos y los pequeños y medianos agricultores que ya lo venían haciendo. Y también establece un cupo mínimo que deben comprar a los pequeños productores por parte de los licenciatarios de derivados del cupo asignado, que es el 10% mínimo que se le debe comprar a estos pequeños y medianos productores. En la resolución que les comenté, la resolución conjunta, nos trae quién se entiende por un pequeño y un mediano agricultor, y es hasta el que tenga hasta 0,5 hectáreas, que vendría a ser 5.000 metros cuadrados. Reitera los beneficios, la prioridad en la asignación de los cupos. Estos cupos son precisamente lo que se le pide a la Junta Internacional de Fiscalización de Sustancias, a la JIFE, que los otorga cada año cierto número de cupos. Esos son los cupos a repartir por el Ministerio de Salud en cuanto a la fabricación de derivados, especialmente, recordemos, cannabis psicoactivo. Hay otras resoluciones, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Derecho y de Justicia, en lo que atiene a las tarifas, a los protocolos de seguridad, a las normas técnicas en cada una de las licencias. Así que es pues un conjunto de regulación que trata de abarcar la mayor campo de la producción en cuanto a cannabis para fin medicinal y de investigación científica. Someramente he hecho un panorama sobre el decreto 613, el sistema de licencias, y en nuestro próximo video, la próxima semana, vamos a hablar del tema penal o cómo estos decretos influyeron en el tema penal en Colombia, y un poco del cultivo adulto, que les adelanto se mantiene el criterio de la ley de estupefacientes, del Estatuto Nacional de Estupefacientes del 86, permitiendo el cultivo de hasta 20 plantas para uso exclusivamente personal. Les mando un saludo y nos vemos pronto.